que haya salido deliberadamente de mí, como voy a inventarme esto de esta persona o de esta escena o de este evento. Pero lo que tú dices es inevitable, o sea, creo que igual pues hay una mano humana que escribió eso, soy yo tengo mis prejuicios, tengo también mis afectos, mis emociones, etc. Y creo que es inevitable y esa es como una línea rara ahí de la ficción y la no ficción. Cada vez yo creo que eso se va perdiendo más. ¿Qué es ficción? ¿Qué es no ficción? ¿Hasta qué punto, no sé, una película? Sí, o sea, como hay toda esta discusión hasta filosófica de pues, qué es la verdad, qué es lo que está documentado, lo que no. Entonces, pues yo creo que honestamente no podría decir que hay nada emocional mío ahí en esos personajes, pero creo que la realidad es que debe haber muchísimo de mí porque pues no hay otra forma que haya pasado sin eso. Haces mucho énfasis en que tu intención siempre es divertir, tu intención siempre es que el lector que se acerca a las páginas pase un buen rato, no solamente que se informe de lo que sucede en estos casos, sino que también tenga un momento de esparcimiento y de entretenimiento. Y has hablado ya de los personajes, de cómo investigas los personajes, de cómo creas conflictos para los personajes y siempre en la narrativa y en la dramaturgia especialmente el principio de cualquier historia es el conflicto y el principio de cualquier intención de emoción y de identificación es el conflicto. Pero luego viene el desarrollo de la historia, luego viene el ver a los personajes o a los temas desarrollados. Y ahí es donde ocurre generalmente, donde se corren los mayores peligros de perder esa potencia en la narrativa, de aburrir al espectador, de aburrir al lector, de que el lector se retire en algún momento de la experiencia de la lectura. ¿Qué técnica, si la tienes, o por tu intuitivo, usaste para que cuando fuera desarrollando la historia, en la dramaturgia se usan los puntos de giro, se usan los descubrimientos, las sorpresas, los cliffhangers, una cantidad de recursos dramatúrgicos para siempre mantener al espectador enganchado y siempre mantenerlo en compromiso con el discurso? ¿Usaste algún tipo de técnica? ¿Te proponías algún tipo de estructura que impidiera que la emoción y la tensión se diluyeran en algún momento? Es una pregunta muy interesante. Digamos, yo vengo de una tradición familiar de cuenteros, o sea, mi abuela contaba cuentos, mi papá, mi mamá cuentan cuentos, mis padres ambos son profesores de colegio, de escuela, ni siquiera de colegio, de escuela, entonces ellos pues cuentan cuentos casi profesionalmente y yo desde que tengo memoria, pues desde que tengo 5 años he contado cuentos. Me comprometí con quien va a ser mi futura esposa por un cuento literalmente, entonces siempre he tenido como ese entrenamiento casi natural de contar cuentos. Cuando empecé este libro yo dije, Dios mío, o sea, pues una editorial está confiando en mí, tengo que hacer un buen papel, tengo que ponerme a estudiar la estructura, la técnica, la teoría. Ahora mismo yo vivo en Nueva York, en Estados Unidos, entonces me fui ahí a una biblioteca a sacar todo de dramaturgia, narratología, construcción de personajes, tensión, cliffhangers, bueno, todo. 10 libros, me los leí todos, saqué apuntes, etcétera, y me quedé petrificado, inmóvil, y no pude escribir una historia, nada, o sea, dije, fracasé, ¿qué es esto? Tal. Y mi novia me dijo, olvídate de todo eso, o sea, lo tienes chévere, hiciste la tarea, tienes unos bellos libros con anotaciones, podrás dictar unos cursos lindos con unas tal, pero tú suéltate, o sea, tú lo sabes hacer, lo has hecho desde que tienes 5 años, no te metas como, porque yo todo, muy metódico, ¿no? Entonces yo quería, a ver, primer párrafo, ¿dónde está aquí la pregunta? Entonces ya tengo que introducir el personaje, pero este personaje tiene que tener una tensión dramática, entonces como que la técnica, la pretensión técnica empezó como a obnubilar mi intuición normal, y entonces, digamos, la respuesta es, hice el intento y medio fracasé en la empresa de tecnificar eso y a la final me fui como por mi intuición y como por lo que yo creía que podía gustar más que como seguir un manual de lo que debería hacer, creo. Pues yo creo que fue un fracaso bastante exitoso porque finalmente no sé si a veces todo ese conocimiento que se adquiere y luego se olvida, realmente no se olvida, porque se convierte como en una disciplina casi inconsciente de construir las cosas.
hay una cosa que, hay un tono en el libro que me parece muy interesante y que yo podría llamar de cinematográfico. La descripción de la acción y la construcción de las historias parecen argumentos para series o argumentos para películas. ¿Eres cinéfilo? ¿Te gusta el cine? ¿Qué tipo de cine consumes? ¿Cuáles son tus referentes en el cine? ¿Y crees que el libro y lo que haces en la narrativa está incluido por el cine? Sí, yo creo que mucho. Yo, digamos, quisiera hacer unas confesiones pues muy sinceras. Yo creo que debo tener un récord. Probablemente yo soy colombo-ecuatoriano, yo nací en Quito, pero toda mi familia es de Cali, entonces yo iba a Cali 3-4 veces al año. Entonces yo creo que tengo un récord en dos cosas. Yo creo que soy la persona que más veces ha visto Betty la Fea y Pedro el Escamoso a nivel global. ¿Por qué? Porque yo la veía en Ecuador con mi abuela desde, no sé, 6-7 años estaba rondando ahí en Ecuavisa. Luego venía a Colombia y seguía rondando, y luego regresaba a Ecuador y la estaban repitiendo en otro canal, entonces las he visto todas. Y yo no tengo afectos del cine, me gustaría, pero no los tengo, honestamente, no los tengo como un cine, pues cinearte o cine de autor independiente, con unas pretensiones estéticas, quizás, bueno, no sé si decir superiores, pero digamos otras pretensiones. Pero sí soy un consumidor acérrimo de un cine y de unas telenovelas de entretenimiento, crecí con eso. Mis abuelas eran fanáticas a morir de las telenovelas colombianas, de las mexicanas. Pues yo era el tipo que, no sé, iba a México y me tomaba la foto en Televisa. Una generación un poquito rara que creció con eso. Y entonces ese es como el entretenimiento, pues digamos, me gustaría decir otra cosa, digamos, ese en realidad es como el entretenimiento que a mí me llena y que hasta ahora yo creo que también es por una nostalgia del pasado, de la niñez, etc. En literatura tengo otros gustos, pero digamos en ese mundo es eso lo que yo he consumido básicamente, que es como unas historias de la cotidianidad, de lo que pasa popularmente y que se vuelve de pronto pues un acontecimiento también del entretenimiento. Volviendo al libro, en el capítulo dedicado al Nuremberg, hay algo que también me parece a mí súper interesante, de cual me gustaría que nos contaras un poquito, y es las dificultades en el surgimiento del derecho penal internacional. Era algo que no existía, y eso permitía que atrocidades no tuvieran su castigo, no tuvieran su señalamiento. Y fue toda una épica aquí también, digamos que casi que más que los personajes, el mismo tema construye una épica súper interesante, unas dificultades y finalmente como un buen logro, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito de tener unos delitos que no había cómo juzgarlos, dependiendo del contexto legal de las naciones donde han ocurrido, y construir ese constructo, construir ese contexto legal internacional que no fue fácil y tuvo también su propia dramaturgia? Algo francamente increíble es que toda la atrocidad del Holocausto fue legal. O sea, dicen entre 6 y 8 millones de muertes, todavía no hay el head count, digamos, oficial. Pero esas 8 millones de muertes fueron legales y eran santificadas legalmente todos los días. O sea, yo cuando empecé a estudiar este caso, yo siempre creí que el Holocausto era por esencia algo ilegal. O sea, no puede ser que el genocidio haya sido legal, y lo era. Y lo que pasaba hasta esa época, hasta el año 45, es que el discurso de la soberanía y de la independencia de los estados primaba sobre cualquier cosa. Entonces, nadie le gusta que su vecino se meta a opinar sobre lo que uno hace en la casa de uno. Entonces, si es que tú eras, no sé, el dictador de Colombia, y tú decidías que las personas afro de Colombia no podían tener acceso a la educación, o que las mujeres no pudieran tener acceso al trabajo, etc., pues era tu independencia. O sea, tú eres un soberano, y entonces, pues, fregado, digamos, es la soberanía, el discurso de la independencia fundamentaba todo eso. Entonces, por eso se dictan las leyes de Nuremberg, las famosas leyes de la segregación, y eran las leyes que permitieron el holocausto y
permitió 8 millones de muertes y una atrocidad sin nombre. Y entonces después de eso, la humanidad se hace una pregunta que a este momento parece una pregunta tan boba, y es ¿cómo hacemos que esto sea ilegal? O sea, ¿cómo hacemos que más allá de las fronteras de la independencia y de que tú seas un dictador y que seas el monarca de tu país, etcétera, tú tengas unos límites? O sea, hay algo que tú no puedas tocar. Puedes privatizar, puedes hacer lo que, digamos, puedes expropiar, digamos, hay muchas cosas que puedes hacer, pero debe haber un set de cosas que no puedas hacer. Y entonces ahí, después de los juicios de Nuremberg, salen, digamos, ciertos derechos humanos como límites al poder soberano. O sea, no importa que seas el dictador, mandamás, etcétera, tú no puedes exterminar a un género de personas. Tú no puedes limitar el derecho a la igualdad, tú no puedes distinguir o no puedes hacer distinciones injustificadas entre hombres, mujeres, personas de distinta etnia, de distinta raza, etc. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que le deja esa atrocidad al mundo es un set de leyes internacionales, de principios internacionales que limitan el poder soberano, que hasta esa época era un poder completamente ilimitado, tan ilimitado que pues pasó lo que pasó. Hay otro caso, y digamos otro capítulo sobre, y creo que es, lo sabes, es mi favorito, siendo todos muy interesantes, pero la lucha o el conflicto entre Ecuador y la Chevron, ¿no? Y creo que es quizás el caso donde hay muchos pequeños personajes que le dan riqueza al relato. En los otros casos uno puede identificar uno o dos personajes interesantes o no interesantes, sino con las que conducen la acción. Pero en el caso del desastre de la Amazonía, y la Chevron, hay una cantidad de personajes interesantes, de personajes que van salpicando de color la narración. Y empezando por el personaje que da origen a la historia, es este abogado que está en la cárcel, pero dueño de una sentencia de 18.000 millones de dólares. Ese caso en particular, ¿cómo lo construiste? ¿Cómo llegaste a este problema? ¿Y cómo los integraste? Porque finalmente son varias aristas del problema, y sin embargo lograste que todas esas aristas, cada una de ellas conducida por un personaje, lograran integrarse en una sola historia. Pues a no más de, no sé, 2 horas de vuelo desde aquí de Bogotá está una pequeña ciudad que se llama Lago Agrio, en Ecuador, en una provincia que se llama Sucumbíos. Y en este lugar, en los años 90, ocurrió un desastre ambiental que en su momento fue el desastre ambiental más grande de la historia de América. No sé si ustedes han escuchado el desastre de Exxon Valdez, que es como el gran desastre ambiental. Bueno, este era aproximadamente 8 veces ese desastre ambiental. Entonces, eso ocurrió en los 90 y eso dio pie a uno de los juicios más, yo sí diría, como más trepidantes, más tumultuosos de la historia, seguramente de la historia de Ecuador, pero también de la historia de Estados Unidos. Algo que yo cuando estudié allá, en la primera clase de Derecho Internacional, pues yo me senté ahí y entonces, preséntense. Entonces dije, bueno, yo soy Víctor, estudié en Ecuador, luego estudié en Colombia, y todos cuando dije Ecuador se volvieron a ver. Y empezaron a preguntarme, oiga, ¿y usted ha ido a Sucumbíos? ¿Usted ha ido a Lago Agrio? ¿Cómo es la corte provincial de Sucumbíos? Que eso es, digamos, más o menos como comparando con un departamento muy alejado, ¿no? Es un pueblito casi pues de petroleros, digamos, no es algo que la gente conoce, no es algo donde uno va. Lamentablemente, pues es también una tragedia. Pero entonces todos estaban obsesionados con ese caso, lo habían leído 10 veces, se sabían las historias, las desapariciones, los misterios, y a mí me parecía terrible que yo pues, no lo supiera. Y ahí me puse a estudiar el caso. Es un caso que de verdad, o sea, todos leanlo si es que pueden, pero ese tiene unos sabores impresionantes, porque tiene como la fórmula de la tragedia original, que es un país con muchos retos institucionales, pobreza, etcétera, que es destruido por una petrolera y que le sale a deber a la petrolera 25 años después $1.500 millones.
brutal. Y en medio de eso hay desapariciones, hay una muerte, hay jueces gringos, jueces ecuatorianos, y la sentencia, probablemente la sentencia más cuantiosa, más cara de la historia de América, 18.000 millones, una corte de sucumbíos, una corte de un, pues yo fui a la corte, o sea, esa corte es como casi una tiendita de barrio, o sea, es un edificio chiquitico, que no tiene, ni siquiera tiene agua corriente solo en el primer piso. Entonces, una corte con esas características dicta una sentencia de 18.000 millones de dólares. Eso es básicamente el PIB de Honduras, es más que el PIB de Nicaragua, contra una de las top 10 empresas más ricas del mundo. Y eso abre una cantidad de ambiciones, de corrupciones. Uno de los jueces, el juez Kaplan, Luis Kaplan en Nueva York, en una de sus sentencias dice, oiga, esto es Hollywood. O sea, ¿dónde están las cámaras? Como además los gringos hacen tantos shows, etc. Ponen la sentencia, estoy esperando que alguien me diga aquí están las cámaras, bueno, saluda, todo esto fue un error, caíste, tú también caerás casi. Pero entonces tiene todo eso. Yo creo que ahí el tema fue consumir todo lo que hubiera del juicio, todos los rastros, visitar los lugares, estuve en Sucumbíos 2 veces, me leí el expediente casi completamente, me vi el único documental que hay, que además fue parte del juicio también. Entonces es básicamente como eso, como sumergirte completamente y entender. A veces cuando uno investiga tanto, que ese es un reto, uno quiere incluirlo todo. Entonces este capítulo inicialmente tenía como 80 páginas y yo lo reduje a 30 para que esté solo como lo más crítico, pero un poco esa fue la historia de Chevron. El último capítulo del libro está dedicado a Oscar Wilde y al juicio de Oscar Wilde. Y es quizás el caso más atrás en el tiempo, digamos que es una historia que ocurre en el siglo XIX, mientras que todas las historias, el resto de historias del libro ocurren en el siglo XX y prácticamente casi en la segunda parte del siglo XX. ¿Cómo lograste tener acceso a documentación de un caso que ocurre en el tiempo, hace más de 100 años? ¿Y cómo fue todo? Si no era un caso tan complejo como el de Wilde, que además es casi que la historia de un error del mismo Oscar Wilde, de una imprudencia que él comete y que lo termina condenando. Pues Wilde era a fines del siglo XIX, era una superestrella en Inglaterra, o sea, pues todo el mundo le invitaba a sus fiestas, era el consentido de la monarquía, era la gran figura de la literatura inglesa, que no era poca cosa decir, digamos, fines del siglo XIX. Y él comete un error, y es que se enamora del chico equivocado. Entonces él va a Oxford y se enamora de un chico que era hijo de un aristócrata venido a menos, una de estas personas que solo tiene como el apellido y las viejas glorias de su pasado, pero que en realidad no tiene para pagar la renta. Y entonces este papá machista, aristócrata, se da cuenta que su hijo está saliendo con Wilde, pero que de todas maneras, así sea Wilde, era una relación homosexual. Y entonces él reta a Wilde y le manda una notica y le dice para Wilde que alardea de sodomita. Y ser sodomita era un crimen en Inglaterra. Y entonces ahí se inicia una serie de juicios por parte de Oscar Wilde en contra primero de este suegro indeseable que se había concebido. Y lo que empieza como un juego de Wilde se transforma en una tragedia. Entonces al inicio del juicio tú ves a un Wilde fantástico, diciendo vamos a coger a este aristócrata machista y lo vamos a, porque además él era el gran dueño de la dramaturgia, o sea, él sabía cómo manejar a una audiencia probablemente mejor que cualquier abogado, entonces mete ahí, digamos, su energía, etc. Y a medida que va avanzando el juicio, el aristócrata, suegro indeseable, se pone más serio, manda detectives a Francia y a Italia a buscar a jóvenes prostitutos que se habían acostado con Wilde para que vinieran a Inglaterra a declarar en contra suya, y entonces todo se pone más negro y a la final pues la tragedia es que él acaba en el suicidio. En medio de todo eso hay miles de otros detalles que tienen que leer en el libro. Digamos, esa es un poco la historia. ¿Cómo lo logré?
hay un tema que probablemente es lo más interesante de ese juicio, y es que el expediente está perdido. Nadie sabe dónde está ese expediente. Entonces fue el único juicio en el que yo no pude trabajar con la materia prima, que es las hojas, el expediente judicial. ¿Cómo lo hice? En la Universidad de California, Los Ángeles, en UCLA, está la biblioteca de Oscar Wilde más completa del mundo. Y en esa época, ventajosamente, un poco lo que les decía al inicio, o sea, las audiencias judiciales eran momentos de entretenimiento público. Entonces tú estabas, no sé, despachado un jueves con la familia o con los amigos. ¿Qué hacemos? No, pues métase al periódico y vea qué audiencia hay a las 7. Entonces a las 7 decía, no, está demandando Víctor a Dago por un incumplimiento de cualquier cosa. Muy chévere. Entonces ibas y veías esa dramaturgia ahí. Entonces eso hacía que todo quede registrado en crónicas. Entonces los periodistas iban a las audiencias no como un ejercicio de reporte informativo, sino como reporte dramatúrgico. Entonces los periodistas decían, y entonces Dago se paró y dijo, no, es que él hizo esto, y Víctor se paró y dijo, no, aquí tengo esta prueba, y luego la audiencia dijo eso. Entonces ese registro casi, digamos, a son de crónica judicial de la época fue lo que, y además con dibujos, con todo eso, fue lo que rescató. Al inicio yo no iba a hacer ese set de juicios porque no había los expedientes. De hecho hay muchos misterios de qué pasó con esos expedientes, pero afortunadamente había la prensa. Cada crónica o cada capítulo del libro que se refiere a uno de los juicios estos que cambiaron la historia, tiene su propia estructura interna, y creo que en el proceso de escritura fue muy juicioso el trabajo de construir una estructura y construir, como siempre ha sostenido, un tipo de narrativa que nunca decayera. Pero el libro también es un todo. ¿Sí? Y el libro, digamos que no necesariamente es un orden cronológico. ¿Cómo organizaste, con qué criterio organizaste los diferentes capítulos? De hecho, termina con el juicio de Oscar Wilde, que sería en términos de cronología el primero. Y aquí no hay como un respeto cronológico, sino hay una intención. Debe haber una intención. ¿Cuál es esa intención y cómo decidiste organizar todos los diferentes capítulos? Digamos, el libro es Leyes y Leyendas, 7 juicios que han cambiado la historia. Entonces, digamos, el objeto es transformar juicios en crónicas. Hay juicios que son más pesados que otros. Entonces, un poco el criterio mío y de mi editor sobre todo era que esto fuera como una montaña rusa. Entonces, que al inicio la subida, que la gente está más fresca, entonces puede coger más fuerza para la subida, fueran los juicios que yo diría son un poquito más pesados, o sea, los juicios de Nuremberg, Yugoslavia, que es un juicio brutal, pero es pesadito, y luego, no diría los más light, pero sí los juicios que, como tú decías, tienen una cercanía temporal, uno se identifica más con escenarios, etc. Y entonces fue esa básicamente como digamos, el criterio, y era que a medida que vaya avanzando el libro, el nivel de dificultad vaya aligerándose y así podamos pues jugar con ese tiempo mejor. Bueno, una pregunta final. Porque claro, todos los juicios que están expuestos en el libro son juicios internacionales. ¿Crees que en nuestra historia y en nuestro caso hay algunos juicios que valdría la pena convertir en un tipo de crónicas como este, en un libro dedicado a juicios en Colombia? ¿Existen? ¿Cuáles serían esos juicios que tú dices, con este juicio, con este caso, haría una gran historia? Uy, muchísimos. De hecho, ahora estoy muy metido investigando los juicios del M-19, todos los casos del Cantón Norte, que son muy cinematográficos, todos los del M-19 son fantásticos. Digamos, si le va bien este libro, que eso buena parte depende pues, de ustedes, que le den una oportunidad, que lo recomienden a sus amigos si les gusta, o a sus enemigos si no les gusta, también pueden recomendárselos. Pero mi sueño, Dago, es que si le va bien este libro, es hacer lo siguiente sobre los juicios de la JEP. O sea, en la JEP están pasando unas cosas y está la memoria histórica de Colombia, una memoria, pero además una memoria rica, llena de testimonios, de una riqueza narrativa y unas tensiones de cosas que no conocemos, que han pasado en nuestro país y están pasando ahí mismo
ahora, todos los días, pero el problema es que como son tan técnicas, tan jurídicas, eso no está asequible para la gente. Entonces yo ya estoy haciendo un trabajo ambicioso de leerme esos expedientes y quiero seleccionar, no sé si 7, me gusta mucho 7 por otro motivo, una cábala ahí, pero una selección de juicios de la JEP, de los juicios contra las FARC, contra el ejército, contra todos los sectores del conflicto armado, una selección de esos juicios, creo que sería fantástico, pero además son juicios que están pasando todos los días, que tienen ya registros audiovisuales y que podrían ser fantásticos. Entonces esa sería como una pretensión, si es que le va bien a este texto. Que seguro le va a ir bien, que ojalá, como dice Víctor, ustedes se encarguen de leerlo, disfrutarlo y recomendarlo. Y muchas gracias por habernos acompañado y Víctor, mucha suerte, un gran trabajo que todavía he dicho y espero que sea el primero de muchos libros de este estilo. Gracias, Iván.